Buenas tardes a todos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de control. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver básicamente sobre el procedimiento, ¿no? Recordemos de que en la primera parte vimos los conceptos. ¿Para qué necesitamos los conceptos? Para entender un tema. ¿Por qué? Porque si no entendemos un concepto no vamos a poder continuar, ¿no? El ejemplo que les dije es sobre cuando, por ejemplo, ustedes leen un libro, ¿no? Hay conceptos que ustedes no entienden, por lo tanto ustedes van al diccionario para entender y para continuar con el libro, si no, no pueden entender la historia, ¿no? Igual sucede con IPRC, ustedes necesitan los conceptos básicos para entender cómo es que ustedes van a proceder, ¿no? Al momento de realizar su matriz y al momento de identificar los peligros y los riesgos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Nosotros pusimos un esquema. Ese esquema contenía todas las etapas de la identificación de peligros, ¿no? De la gestión de riesgos en general. Pero recuerden que antes, por ejemplo, de la identificación de peligros, siempre tiene que haber una etapa previa. ¿Qué es esa etapa previa? Esa etapa previa corresponde a la recolección de toda la información de seguridad de la empresa. Ustedes van a recolectar toda la información, por ejemplo, estadísticas de accidentes e incidentes, van a recolectar las capacitaciones, el monitoreo, ¿no? Las normas, el reglamento interno, toda la información correspondiente a seguridad la van a recolectar. ¿Para qué? Para luego proceder a identificar cuáles son los peligros de cada área de trabajo y de cada proceso, tarea, de todas las etapas dentro de su empresa, ¿no? Luego, ¿qué van a hacer? Van a empezar a identificar los peligros, ¿no? Antes de identificar los peligros, tienen que buscar información sobre los puestos de trabajo, por ejemplo, las personas expuestas. ¿Por qué? Porque más adelante, en la otra sesión, vamos a ver que al momento de evaluar un riesgo necesitamos nosotros identificar algunos índices. Y esos índices vamos a identificarlos mediante la información que tengamos de la empresa, ¿no? No es que pongamos índices al azar y ustedes coloquen cualquier número, ¿no? Van a colocarlo en función de la información que tiene la empresa, si no sería demasiado cualitativo, ¿no? Entonces, bajo la información o teniendo la información de la empresa con respecto a la seguridad, ustedes ya pueden proceder a hacer su evaluación de riesgo, ¿no? Es más que todo para eso. Luego de la identificación de peligros, la identificación de los riesgos, de reunir, antes toda la información de seguridad, ¿qué hacen? Evalúan y valoran los riesgos. Una vez que evaluaron y valoraron los riesgos, analizan si estos riesgos pueden ser controlados o no, establecen las medidas de control y colocan fechas para proceder con las medidas de control, ¿no? Cuando voy a realizar cada medida de control, y ustedes ya tienen su IPRC completo, ya tienen toda su matriz y ya pueden proceder a hacer otros documentos, ¿no? Como les dije, la columna vertebral de todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el IPRC, por eso es tan importante. Vamos a ver la primera parte, que corresponde a la identificación de peligros. La identificación de peligros, acá tienen un concepto, pueden revisarlo, es un proceso de localización de las condiciones. Recuerden que en el concepto vimos que un peligro era una condición, una fuente, una situación, una condición o una situación, ¿no? Un acto o una fuente, ¿no? Entonces, ese era un peligro, es un concepto que englobaba todo lo que significa un peligro. Ese concepto guárdenlo porque es bastante útil, ¿no? Les ayuda a entender qué es lo que es un peligro. Entonces, es lo mismo, ¿no? Proceso de localización de las condiciones, situaciones o actos. O sea, el proceso de localización de los peligros asociados a cada etapa del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque mis diferentes etapas del trabajo van a tener diferentes peligros, al igual que los tipos de trabajo o las áreas en las que se realiza el trabajo van a ser muy diferentes. Los peligros van a ser totalmente diferentes. Por ejemplo, yo trabajo en un área administrativa fedateando documentos, ¿no? Y tengo otros trabajadores que laboran en el campo, ¿no? En el campo haciendo toma de datos, ¿no? Entonces, las personas que van a estar trabajando en la obra de construcción van a tener o van a estar expuestas a diferentes peligros, a otros peligros, ¿no? De repente agentes químicos, agentes físicos, de repente agentes biológicos, ¿no? Riesgos de seguridad, por ejemplo, caídas al mismo nivel o caídas a distinta altura, ¿no? Pero en el caso
de una persona que trabaja en una oficina va a estar expuesta a esos peligros. No, va a estar expuesta a diferentes peligros, por ejemplo, a lo que son los riesgos ergonómicos, ¿no? La posición en la que están sentados, en la que de repente están fedateando los documentos, ¿no? Entonces van a ser muy diferentes, por eso hay que analizar cada etapa del trabajo. ¿En qué debemos fijarnos para identificar los peligros? En los procesos, en especial aquellos críticos por los malos resultados. Por eso es importante recolectar toda la información que ustedes tengan sobre la empresa. ¿Por qué? Porque si yo tengo estadísticas y sé en qué lugares ha habido más fatalidad, mayor fatalidad, entonces yo sé qué lugares voy a tener que priorizar, ¿no? Por ejemplo, un proceso A, en la realización de un proceso A yo tengo 3 accidentados, ¿no? De esos 3 son, todos son accidentes normales, ¿no? Y en el otro proceso tengo un accidente mortal. ¿Cuál priorizo? Priorizo el que es el accidente mortal, ¿no? Obviamente. Entonces, yo voy a poder priorizar mis áreas, mis procesos en este caso, ¿no? Tareas, los comportamientos no asociados de las personas de acuerdo a la capacidad para hacer el trabajo y otros factores asociados a las personas. ¿Qué me quiere decir esto? Que, al momento de realizar una tarea, va a haber personas más capaces que otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que van a estar muy familiarizados con las tareas y otras personas que son nuevas, ¿no? Estas personas nuevas van a estar mucho más expuestas a los riesgos que implican esas tareas. ¿Por qué? Porque no está familiarizado, porque hay cierta incertidumbre, ¿no? Y de repente no va a haber mucha capacitación. Entonces yo tengo que verificar estas tareas en donde haya personal nuevo, ¿no? O personal que no está muy familiarizado con ese tipo de actividades, ¿no? O tareas, perdón. Las actividades, las rutinarias y las no rutinarias, al momento de hacer una identificación de peligros, yo tengo que evaluar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si yo no evalúo todo, ¿qué va a pasar al último? Que al terminar el año, yo no voy a reducir el número de accidentes en el porcentaje que de repente yo he planificado, ¿no? Es mejor ser honesto con la empresa, porque si no eres honesto, al último no vas a tener los resultados que vas a querer, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a hacer un buen impersen, ¿no? Entonces necesitas identificar tanto las actividades que se realizan diarias como las actividades que de repente se realizan una vez al mes, ¿no? El hecho de que no sean muy frecuentes no significa que no vayan a haber accidentes, ¿no? Puede ser una actividad que se dé cada 6 meses, pero de repente en una de ellas, en un periodo de ellas sucedieron, no sé, algo estuvo mal y hubo un accidentado, ¿no? Un accidentado. Entonces va a tener que analizarse absolutamente todo tipo de actividades, ¿no? ¿Qué más? Obviamente la infraestructura, los equipos, los materiales, ¿no? Verificar que estos materiales sean certificados, que los equipos IEPP, por ejemplo, equipos de protección personal, también sean certificados, ¿no? ¿Qué sucede cuando no están certificados? Puede haber mayor riesgo, ¿no? Porque puede fallar ese equipo y al último puede ocasionar algún tipo de accidente, ¿no? Los materiales, los equipos también, ¿no? Si de repente mis equipos tienen mucho tiempo trabajando, ¿no? Sucede que a veces, por ejemplo, los equipos están laborando ahí en una empresa como 20 años y no tienen ningún mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿eso va a ser un peligro? Sí, también va a ser un peligro, ¿no? Porque la máquina de un día a otro puede funcionar mal y puede de repente causar cualquier tipo de accidente, ¿no? No solo a las personas que están laborando, sino a terceros, ¿no? Peligros originados fuera del lugar también que afectan la seguridad y salud de las personas, por ejemplo, los conductores repartidores, ¿no? Esos tenemos que considerar no solo a nuestros trabajadores. Si ustedes verifican nuevamente la sesión inicial, la sesión número 1, hablamos que la ley también no solo nos decía que consideremos a nuestros trabajadores, sino también a aquellos que estaban empleados por la modalidad de tercerización, ¿no? Y también por intermediación. Entonces, esas personas que van a visitar o que van a trabajar por terceros también están consideradas. Cambios, obviamente un cambio va a producir
puede producir accidentes, ¿no? Si yo tengo una maquinaria que va a trabajar de otra forma, va a ser una maquinaria más rápida, ¿no? Lo que sucedía ¿recuerdan que les hablé sobre la revolución industrial? ¿Qué sucedió? Que las personas migraban, se iban a trabajar con estos equipos y como era la era de la revolución industrial, estas máquinas eran mucho más rápidas, eran mucho más grandes, mucho más peligrosas. Estas personas no estaban adaptadas a esas maquinarias. Estas maquinarias eran muy diferentes. Entonces, había una innumerable cantidad de muertos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Cuando hay algún cambio en el proceso, hay algún cambio en el material y en sí, en toda la empresa, siempre va a generar cierto tipo de incertidumbre y siempre va a ocasionar un impacto, ¿no? Puede ser un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces, nosotros siempre vemos en el peor de los casos, entonces lo analizamos como un impacto negativo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, yo traigo una nueva tecnología, un nuevo proceso que me permite realizar toda la tarea en la mitad del tiempo que antes lo realizaba, ¿no? Para mí puede ser excelente y puede ser algo positivo, pero si de repente este proceso implica sistematizar todo, ya no trabajar de repente con documentos, con papel, ¿no? Sino trabajar con computadoras, por ejemplo, laptops, tablets, etcétera, ¿no? Va a haber gente que ha estado trabajando durante muchos años y esta gente no se va a adaptar, ¿no? Definitivamente en un inicio, ¿no? Pero si yo lo capacito, de repente sí puede, ¿no? Puede ser muy capaz, ¿no? Es cuestión de capacitar a mi personal, pero eso también va a ser considerado un peligro. Otros, por ejemplo, el diseño del lugar, ¿no? Cómo está ambientado un lugar, cómo está diseñado, ¿no? A veces las condiciones del lugar son las que fallan, ¿no? Y a veces se tiene que hacer una reorganización de todo el lugar, ¿no? De las áreas de trabajo, de los equipos, bueno, aparte de los equipos, de la ambientación del lugar, ¿no? De la atmósfera del lugar, ¿no? Porque hay incluso lugares que van a generar estrés, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, eso también se debería de considerar, ¿no? Si el lugar es estresante para mis trabajadores o si no es, ¿no? Porque eso también va a generar un riesgo, ¿no? Un riesgo que denominamos como riesgos ergonómicos, ¿no? Va a generar un estrés a mis trabajadores y al último mis trabajadores se van a estresar, se van a enfermar y no van a rendir de la misma forma, ¿no? Entonces es importante también considerar eso. Otra cosa más, la ocurrencia de accidentes, los resultados de nuestras auditorías, porque es necesario revisar los accidentes, las estadísticas, por lo que dijimos, ¿no? Para priorizar las áreas y para priorizar las medidas de control. En donde yo tengo más accidentes, en donde yo tengo más muertes o tengo más enfermedades, yo voy a tener que establecer unas medidas de control mucho más intensas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no voy a priorizar de repente zonas en las que no tengo ningún accidente, ¿no? Toda la evaluación, el resultado de mi evaluación de magnitud de riesgo me va a salir tolerable, ¿no? Obviamente tengo que colocar medidas de control, pero no van a ser las mismas que de repente en un área, un proceso, en un lugar en donde yo tenga mayor cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, todo eso sería lo que les tendría que explicar con respecto a la identificación de peligros, ¿no? Cuando identifiquen un peligro, acuérdense primero del concepto de un peligro, que es un peligro, que ya lo hemos repasado, ¿qué más? Y verificar en qué condiciones, bueno, en qué partes de la empresa tengo que identificar el peligro, ¿no? En qué procesos, en qué tareas, qué tengo que hacer para identificar el peligro, ¿no? ¿Qué debemos de fijarnos? Acuérdense de todo eso, ¿no? Entonces eso sería para la parte de identificación de peligros. Luego vamos a ver lo que es evaluación ya de los riesgos, ¿no? Que es una de las partes más extensas del curso.